Y ahora presten mucha atención porque fíjese, 1 de cada 10 hombres sufre a partir de los 40 años disfunción eréctil, Julio. Pues esto sí que es frecuente, Alfonso, pues así sí. que lo vamos a Sí. solucionar, a intentar arrojar un poquito de luz. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor nos cuesta a veces hablar, pero que es importante y para eso estamos en Estando Contigo, como es la disfunción sexual y la importancia de su prevención. Para eso hemos invitado a Lorena González, ella es sexóloga y psicóloga, ya la conocen ustedes, muy habitual en nuestro programa. Gracias por venir, Lorena. Muy buenas. Y al doctor Ramón Durán, él es urólogo del Hospital Vita Madrid. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Y por qué hemos hecho esta mezcla? Porque consideramos que es muy importante, ¿verdad, doctor, urólogo, que haya también un psicólogo para hablar de un tema tan importante como es la disfunción sexual y que afecta a muchísimos hombres y que muchas veces se silencia. Yo pienso que la cifra que han dado en la introducción del programa es baja. Por lo tanto, sea mucho más superior. Y cuanto va pasando el rango de edad, va aumentando. Y luego no es desdeñable la cifra de personas más jóvenes, de menos de 50, de 40 y de menos de 20 años, que consultan por trastornos de la erección también. ¿Y cuáles son las causas principales, doctor? Bueno, acaso son muchas, pero bueno, hay causas. Bueno, para resumirla, casi todas las causas que tienen que ver con el trastorno del organismo, del cuerpo, es por un trastorno de la circulación de la sangre. Entonces, ahí en el pene tenemos unos órganos que se llaman cuerpos cavernosos, que hay unas cosas ahí que se llaman sinusoides y que tienen que ver con los vasos sanguíneos. Pues todo lo que va estropeando los vasos sanguíneos, pues va estropeando esa parte también. Por ejemplo, muy fuerte las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades que cursan con trastornos de, pues no sé, que uno puede darse ciego, puede tener problemas del corazón, puede tener insuficiencia renal y disfunción sexual también por consecuencia de esto. Y luego hay otro tipo de... La lista es muy larga, de problemas neurológicos, problemas endocrinos, problemas traumatológicos e incluso ya problemas de orden, no digo psicológico, situacional, es decir, pues de la educación, la moralidad, las expectativas. Uy, eso es tremendo. Sigue pesando. El teléfono está abierto para que ustedes consulten y nos preguntan y nos cuenten y veremos de qué manera podemos ayudarles. Porque nos decía nuestra sexóloga y psicóloga Lorena que incluso este está siendo un motivo de consulta mucho más habitual de lo que nos pensamos. Y usted decía las edades, que no pensemos que esto es para personas de más de 70, 80, no. Es que hay jóvenes con 20 años que tienen problemas de disfunción sexual. Sí, efectivamente. Una persona joven acude y viene al despacho muy preocupada porque se supone que a mi edad esto no me tiene que ocurrir. Esto es algo que le sucede a personas mayores porque yo soy joven, a mí me tiene que apetecer siempre, mi cuerpo tiene que funcionar siempre. Y es que a veces nos olvidamos de esa parte de contexto, ¿no? Esa parte educativa que comentaba el doctor, que sigue muy presente. También está muy presente el efecto que genera la pornografía, esas expectativas que nos genera esa pornografía y esa falta de educación sexual integral, una educación sexual desde la parte científica, porque no podemos olvidar que se está haciendo educación sexual, pero es que la educación sexual que se está haciendo es una educación sexual que nos impide, y hemos hablado en varios programas de esto, que nos impide desarrollarnos en el plano de la sexualidad desde un punto de vista individual, de lo que a mí me gusta, lo que a mí me funciona. Y a veces, cuando vamos a un encuentro sexual, y esto es algo que tiene que ver con el contexto y la parte individual, yo necesito sentirme cómodo, sentirme en confianza, y está la idea de que por ser hombre y tener a una persona que me atrae delante, mi pene se tiene que poner duro y yo tengo que funcionar de una determinada manera. Y esto a veces no funciona porque somos personas, no somos máquinas. Entonces somos personas con emociones, con sentimientos, con necesidades en muchos ámbitos, y una parte de necesitar es una parte emocional que necesitamos de conexión y de que hay que quitar esta parte educativa de que los hombres, por tener a alguien delante que puede ser guapo, guapa o atractivo, pues nos tiene que apetecer. Exacto, exactamente. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, doctor. Y luego también consultar. Es decir, que no podemos quedarnos en casa con un problema de este tipo y pensar, bueno, yo tengo diabetes y ya, pues es que esto es lo que me ha tocado con la diabetes. No, un diabético puede mantener relaciones sexuales perfectamente. Y debe. Afortunadamente, en los últimos años, últimas décadas,
ha habido un aumento de las consultas. ¿Por qué? Pues porque hasta hace poco trastornos de la sexualidad no eran una cosa que la gente se callaba, tenían vergüenza, pasaba mucho tiempo desde los primeros síntomas hasta que consultaban con nosotros. Y luego una cosa que fue muy importante es la aparición de la Viagra. La aparición de la Viagra puso delante una solución, un alivio, y entonces hubo una gran repercusión mediática y hubo un aumento de las consultas, porque antes había dificultades en el tratamiento. Y eso, pero que la Viagra es cara, como dicen los mayores, ¿verdad? ¡Uy, qué es muy cara! La Viagra es cara, ¿verdad? es que la es Viagra cara, es cara, la Viagra es cara. Vamos, de hecho, cada pastillita viene a sobre unos 8, 10 o 12 euros. Cada pastilla. Se puso muy de moda, pero luego también es importante, y eso también tenemos que decirlo, que a todo el mundo no es que le funciona la Viagra, porque esto es como mi prima, mi vecina, se toma la pastilla de la tensión y yo me la tomo. No, señora, usted tiene que ir al médico de cabecera y que le diga si usted se puede tomar la pastilla de la tensión. También pasa con la Viagra. No se puede tomar una Viagra así libremente. Es que no es magia, es una medicina. Se necesita una indicación, una prescripción, un control y una respuesta. Y luego considerar unos efectos secundarios, que también tiene efectos secundarios. Y además tener en cuenta estos factores que hablábamos, estos factores psicológicos, porque de hecho si los factores psicológicos son tan potentes, pueden llegar, entre comillas, como a que la Viagra, los 10 euros no valgan para nada. A que no funcione. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el factor psicológico. Totalmente. A la hora de una disfunción sexual, a la hora de intervenir o de consultar algo que está sucediendo, y las dos cosas. O sea, hay que consultar la parte médica porque y hay la parte enfermedades porque van unidas. Es que es clave. Lo que dice Lorena es que es una de las grandes verdades. Es decir, nosotros somos personas y la persona tiene un componente orgánico, que es lo que vemos nosotros, y un componente psicológico, mental y situacional, que es lo que nos ayudan los sexólogos, que son una pieza clave en la actitud terapéutica de estos pacientes. O sea, nosotros solos no podríamos, llegamos a un límite, igual que ellos solos llegarían a un límite, pero juntos podemos hacer muchas cosas. Por eso nos hemos traído juntos para poder intentar buscar una solución juntos. Hay distintos tipos de disfunción sexual y cada persona puede tener incluso un tipo o varios, doctor. Claro. Sí, a ver, esquemáticamente. Esquemáticamente. Aunque hay, por lo menos los más habituales, dentro del cajón de la disfunción sexual, hay como 3 como más importantes. Eso ¿no? es. Uno es la falta de deseo o los trastornos del deseo sexual. Que ahí está el factor psicológico a tope. La falta de ganas. Luego es la disfunción eréctil, la incapacidad o dificultad en las erecciones. Que hay un componente orgánico. Ese puede ser casi siempre o muchas veces es de origen corporal. Y luego un motivo de consulta muy frecuente, que cada vez más frecuente, es la eyaculación precoz. Eso es. Que la eyaculación precoz, bueno, también podríamos estar mucho rato hablando, que pero, tiene otro pero componente. ahí tiene mucho componente también psicológico. Y de pareja. Y de pareja. Quizás los casos que menos se consultan o que más se consultan o que más miedo se tiene a consultar son precisamente esos casos de eyaculación precoz, porque eso sí que es verdad que afecta tanto a jóvenes de 20, de 30, de 40, de 50. ¿Y ahí qué componentes hay? Bueno, la eyaculación precoz suele ser un motivo de consulta de gente más joven. Exacto. Y la disfunción de gente más mayor. Y entonces ahí lo que hay que considerar, bueno, pues como todos los trastornos, es hacer una historia clínica correcta y ver cuándo empezó, si es de siempre, si es adquirida, si es de hace poco, y ver un poco pues los factores que lo generen y tal. Descartar que tenga algún trastorno corporal que también puede ocurrir, alguna medicación que lo puede... Que puede provocar. Precisamente sobre el tema de medicaciones nos hacen una pregunta, claro. Doctor. Vamos a responder a un WhatsApp que nos envía Pablo y dice: estoy tomando medicamentos para la calvicie y he leído que puede perjudicar a la disfunción, ¿es verdad? Es verdad. Los mecanismos, las medicinas para la calvicie, que son finasteride, dutasteride, son unas medicinas que tienen un componente hormonal y en un porcentaje aproximadamente el 15% de los pacientes tiene un trastorno sobre todo del deseo sexual, tiene una disminución del deseo sexual. Disminución del deseo sexual que la gente, o las personas que suelen ser jóvenes, porque la mayoría de las personas son personas muy jóvenes, más jóvenes, pues entonces lo consideran un efecto secundario inaceptable a pesar de que le salga el pelo. Y entonces, lo dejan. Bueno, dejan el tratamiento. Eligen ser más calvos y tener más... O sea, doctor, los calvos al final han optado por... Pero luego
El problema es que, Estar felices. que luego tarda, a veces tarda O sea, de ¿los manera calvos son más variable. felices? No, los calvos se supone, una de las razones de la calva es el aumento de los andrógenos. O sea, de la Totalmente. calvicie. Pero se puede tener pelo y también tener sexo. O sea, Sí, que sí. no vamos a quedarnos todos calvos, ¿eh? Sí, sí, O sea, que no. que se Hemos puede dicho llegar a un que término el medio. 10 o el 15% solo. Además, doctor, también es verdad que esos tratamientos que a lo mejor son tomados quizás provocan esos efectos secundarios más activos. Sin embargo, hay otros tratamientos que a lo mejor son pinchados. Eso es que son otras medicinas. Que eso Son incluso funciona o mejor. lociones o Otras opciones. El minoxidil, Es que por estoy yo ejemplo, puesta en el el tema. minoxidil no tiene que ver con esto. O sea, Pero te quiero decir que dependiendo del tratamiento provoca que uno tenga más o menos esa libido más alta o más baja, pero que se puede todo encontrar una fórmula intermedia, doctor. Claro. Y que luego también, aunque tengamos un efecto secundario de un medicamento, se puede fomentar o hacer ahí como un contrabalanceo de ese efecto secundario y ver hasta dónde podemos llegar, trabajar el deseo, que a veces no lo planteamos como algo que tiene que suceder, como que viene... Como me tomo la pastilla y ya está. Entonces, No. hay que fomentar ese deseo, también hay que trabajarlo, hay que hacer, ¿no?, ese contexto para que aparezca y también sin olvidar que estamos hablando, ¿no?, de que la sexualidad va a afectar a una parte de nuestro cuerpo. Es verdad que puede tener una serie de efectos el deseo a nivel general, pero la eyaculación precoz o el tema de disfunción eréctil van a afectar solo al pene. El resto del cuerpo va a seguir teniendo la capacidad de generar y sentir placer. Entonces, bueno, va a ser solo una parte de nosotros. Eso es muy importante, es muy clave. Me gusta mucho que... Que vais a trabajar juntos al final, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Sería un placer. Encantadísimo. Es decir, la cultura nuestra, desde el punto de vista masculino, está basada en el sexo con penetración. Y entonces, si no hay penetración, o eres menos hombre, o tienes menos masculinidad, o menos virilidad, o no tienes placer. Y eso es radicalmente falso. Porque el orgasmo, que es el placer sexual, no tiene directamente que ver con la penetración siempre. Puede haber perfectamente orgasmo sin erecciones, sin penetración, perfectamente. Y eyaculación y toda la historia. Y entonces ese tipo de cosas hace que muchas personas hay que darles la opción de que si no existe un tratamiento corrector completo de su trastorno eréctil, siempre tienen que acudir a profesionales para que les orienten en temas del sexo sin penetración. Y además teniendo en cuenta que esta educación sexual que nos dan, de esta idea de lo que es ser hombre, de ir a un encuentro sexual con el pene duro durante mucho tiempo para proporcionar placer, es un patrón de sexualidad que no encaja siempre, que no encaja en todas las personas y que es una alternativa más. Totalmente. Y que además en esto el feminismo puede aportar muchísimo y es poder generar esa educación sexual con perspectiva de género donde se pueda optar por diferentes patrones, porque ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres somos iguales, y todos esos patrones de sexualidad son igualmente válidos, porque esta idea de masculinidad lo podríamos unir un poco a esa idea de masculinidad tóxica que a veces se habla, ¿no?, que hace mucho daño a nivel de autoestima, a nivel de salud, que no podemos perder de vista, y en esto, ya que se acerca el 8M, pues hay que tenerlo en cuenta porque la sexualidad, la educación sexual es muy necesaria para favorecer una buena educación, una buena salud sexual que tiene mucho que ver con la salud y ya hemos visto que la salud es absolutamente necesaria. Yo quisiera remarcar el hecho de que las relaciones sexuales suelen ser de pareja, no son, a veces son individuales, pero vamos, casi siempre son de pareja. El contexto pareja es muy importante. Es muy importante. Entonces, el ver que que existen, nosotros proporcionamos recursos farmacológicos, quirúrgicos incluso para el tema de la erección, pero ese tipo de cosas hay que encajarlas en el contexto de la vida sexual de la persona y que casi siempre incluye la pareja. Eso es una cosa importantísima y si se puede incorporar a la pareja, muchos matrimonios o muchas parejas acude solamente y deberían acudir a la consulta el matrimonio. A mí me gusta, ¿A ti te gusta que vayan los dos? Sí, Yo habitualmente a la hora de trabajar sí que recomiendo el que acudan los dos, porque además se ha visto que el hecho de acudir los dos favorece que haya mejores resultados en un periodo de tiempo más breve. Entonces,
como se ha visto que eso es mucho más eficaz y efectivo, mi recomendación es que siempre vayan de a dos, porque es verdad, el contexto, habitualmente cuando vamos a una demanda de este estilo o cuando hay un motivo de consulta de este estilo, habitualmente no es porque estoy soltera o soltero, yo solo o sola, pues bueno, me voy apañando. Aquí lo importa, y cuando se pone más sobre la mesa, es cuando estamos en el contexto de pareja. Aunque es cierto que cada vez son más las personas que cuando a nivel individual, porque la parte del autoerotismo, esta parte de la sexualidad también individual es muy importante, y también hay personas que terminan acudiendo por esta parte individual, aunque la parte del contexto de pareja, pues como decía, es algo que se pone muy en relieve. También tenemos que hablar hoy de la prevención. La prevención es muy importante. Pues ahí me gustaría, sí, es que me parece, no quisiera pasar del programa sin contarlo un poco. Es decir, hay una serie de factores de riesgo que hay que controlar para que no se desemboquen en la disfunción, sobre todo en la disfunción eréctil. En líneas generales, hay una serie de enfermedades que hay que controlarlas o intentar diagnosticarlas precozmente, que son la arteriosclerosis, la dislipemia con la hipercolesterolemia, la diabetes y la hipertensión. Son las 3 o 4 enfermedades que hay que controlar desde el principio si uno quiere no terminar o no proseguir con la disfunción eréctil. Es muy importante no fumar. O sea, el no fumar es clave, es una de las primeras cosas que hay que hacer. De los estilos de vida que tiene... O sea, que el tabaco afecta a la disfunción sexual. Eso que ponen las cajetillas, que pone el tabaco, fumar causa impotencia, es verdad. Es verdad. No es a los demás, es a ti también. Fumar causa impotencia. Eso es verdad, es cierto. Y como mata también es verdad. Y luego, por otro lado, conviene establecer, pues, luchar un poco contra la obesidad y hacer ejercicio. El hacer ejercicio no hace falta irse a las Olimpiadas. Bueno, hacer ejercicio consigue tener un poco de forma física y hace que tu vida en general mejora, y la sexual también. Y la sexual también. Y la emocional también. Y la emocional también. O sea, la salud emocional, la salud psicológica. Ese ejercicio en pareja, esas parejas mayores que se van a hacerse sus rutillas de senderismo, sus caminatas por el campo, por su que pueblo. Muchas veces y que muchas veces pensamos en hacer deporte o en hacer ejercicio, en algo como eso, ir a las Olimpiadas, que un paseíto de media horita al día, así a un ritmito, nada, un poquito andar deprisa, a veces es suficiente como para mantener una vida activa. Muchas veces se nos olvida la idea de que para la salud hay que alimentarse bien, hacer deporte, ¿no? Esta parte de saludable, pero es que esta parte saludable va a afectar a nuestra parte física, por llamarla de alguna manera, la parte de la sexualidad que estamos hablando, y a nuestra salud mental también. ¿Tener una vida sexual sana hace que vivamos más años? No. Pero vivimos mejor y mucho más a gusto. Por lo menos esos años son mejores, de más calidad. De más calidad. Es decir, que sí que es importante que no renunciemos a esa vida sexual, que hay muchas personas mayores que nos ven ahora mismo desde casa y dirán, uy, yo ya hija mía, oye, ya hijo mío. Pues no, o sea, hombre, que hay profesionales que se encargan de que eso no sea así. La cosa es cómo ve el paciente la pérdida. Es decir, uno tiene la vida sexual que tenga en su vida, que libremente la elige. Pero sí que hay doctores que son personas más asexuales que otras, ¿o no? Y luego dice, lo lamentan la pérdida. Dicen, bueno, he perdido esto. A otros que a lo mejor no tienen tanta importancia, pues no lo lamentan tanto. Pero hay personas que son capaces de suicidarse. Bueno, es verdad, es que hay cifras y todo. Eso sí. No, y además hay que tener en cuenta esta idea que muchas veces es como yo ya soy mayor, esto ya la parte de sexualidad. Quiero que nos dirijamos a esta parte de sexualidad de la población. Es como que si me mayor, sexualmente hablando. La idea es como me jubilo y ya, como me he jubilado, ya me jubilo ya de todo. Y no tiene nada que ver. Nuestra sexualidad está presente hasta el día que nos morimos. O sea, vamos a seguir absolutamente esto presente. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque va a ser diferente. Es verdad que no va a ser una sexualidad de 20 años. Es que ahí se juntan varias cosas. O sea, las personas más mayores, las personas, por ejemplo, menopáusicas, más de 60 años, que tienen enfermedades crónicas, tal, vienen de una educación distinta. Y la educación sexual que recibieron ellos de jóvenes es diferente a la que hay ahora. Y es una educación sexual más represiva, más encorsetada, más de otra manera. Entonces es que no quiero calificar. O sea, entonces es de otra manera. Entonces ellos tienen una serie de condicionantes culturales y psicológicos
que no lo tenemos otros de otra generación más media y mucho menos La la gente, gracias a generación Dios, más joven. Pero he de decir que cada vez, y yo en esto doy la enhorabuena a los toledanos, toledanas y castellano-manchegos y castellano-manchegas porque acuden más. Yo tengo en mi consulta consultas. muchas Eso es personas que podríamos considerar, no con esta etiqueta de mayores, y hay que tener en cuenta este edadismo que se habla, que acuden y dicen, mira, tenemos 70 años, somos súper jóvenes, nos encontramos genial físicamente, estamos ahora en un momento de la vida que ya no tenemos a nadie, que estamos para disfrutar y nos está ocurriendo esto. ¿Qué hacemos? Y eso cada vez está más presente Es verdad. Yo tengo pacientes más de 80 años que receto Viagra. Vamos. Doctor, hoy hemos aprendido muchas cosas. Entre otras, a la consulta del urólogo hay que ir los dos. O sea, que nada de que vaya Pepe, sino que también va Juana con él. Vais los dos juntos. Que urólogo y psicólogo en temas que tienen que ver con la disfunción sexual van de la mano. Y que el sexo es importante a cualquier edad. Y no lo dejen. ¿Verdad, doctor? ¿Verdad? Lo dice el doctor Ramón Durán, el urólogo del Hospital Universitario Vitas Madrid, y la doctora Lorena Gómez, sexóloga, que ahora van a firmar el contrato juntos, porque yo creo que se han encantado los dos. Que nos vamos a la crónica social. Muchas gracias, de verdad. Para algunos, el año no ha podido empezar.